Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Elizabeth Castro y hoy les platicaré sobre la norma 035. Bienvenidos. Les hablaba de que hay unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada o aprobada. Esto siempre, acuérdense, que basado en estas unidades deben de tener cierta certificación o deben de ser aprobadas por la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y además deben de poder verificar esta norma. Estas unidades de verificación pueden ser internas o externas. Ahora, para el cumplimiento de esta norma o para la implementación de esta norma, no se necesita propiamente estar certificado, sino más bien puede ser una persona que esté aprobada para poder llevar a cabo para poder implementar esta norma. Es decir, que pueda llevar a cabo los exámenes de evaluación, las guías de referencia y que pueda hacer un análisis, que pueda verificar cómo se encuentra el centro de trabajo. Bueno, para poder emitir un dictamen, y esto es decir, hacer el análisis de todo esto, obviamente se deben tomar tanto datos del centro de trabajo como los datos de la unidad de verificación o la persona que está realizando esa verificación. O sea, nosotros debemos de tener evidencia de que estamos llevando a cabo todo este tipo de normatividad y de cómo la estamos implementando. Entonces, desde formar un expediente del trabajo de todos y cada uno de los trabajadores. Obviamente, para aplicar, por ejemplo, la evaluación de la guía de referencia 3, que es en centros de trabajo que van de más de 50 trabajadores, yo puedo hacer o puedo implementar esta norma a través de una muestra que más adelante la contadora Yasmín nos va a decir cómo es que se saca esta muestra. Bueno, deben de llevar los datos del dictamen, el método que se utilizó para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, que yo les recomiendo que deben ser las guías de referencia, porque si ustedes quieren utilizar otro método, bueno, pues tienen que investigar las normas o las reglas específicas que tiene la Secretaría del Trabajo. Bueno, como les decía, la vigencia de estos exámenes o dictámenes es de 2 años y en base a esto, bueno, hay 2 tipos de visitas, que son las visitas de inspección, las desarrolladas por la autoridad laboral, y las visitas de verificación. Las visitas de verificación, que son realizadas por la autoridad laboral, y las visitas de inspección son las realizadas por la Secretaría del Trabajo. Bueno, para nosotros poder saber que se está realmente implementando de manera adecuada la norma 035, debemos hacerlo a través de la revisión documental, registros e incluso entrevistas. Nosotros, para hacer un muestreo en la validación de que se está llevando la norma 035, es decir, la evaluación de conformidad, lo debemos de hacer en base a esta tabla. Para nosotros tener un buen muestreo, debemos hacer, cuando hay trabajadores de 1 a 15, con una sola persona que entrevistemos, es correcto. Cuando son de 16 a 50 trabajadores, con que nosotros entrevistemos a 2 personas, es correcto. Cuando son de 51 a 105, 3 personas. Y cuando son más de 105 empleados, debemos hacer un muestreo de 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15. Como les comentaba, es muy importante que tengamos una evidencia documental. Aquí es donde les menciono que la norma nos dice que debemos tenerla al menos durante 1 año, pero bueno, realmente deben ser 2 años, porque si nuestros resultados son válidos para 2 años, entonces nosotros debemos conservarla pues ese tiempo, porque si la conservamos nada más el primer año y nos van a verificar en el segundo año y no las tenemos, pues obviamente vamos a tener una multa.
Bueno, pues aquí es lo que vamos a revisar y cómo. Bueno, la política de prevención se evidencia de manera documental. La de identificación, análisis, evaluación de factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional, eso es documental y a través de una entrevista. El programa de prevención y mecanismos de recepción de quejas es documental y a través de entrevista. El programa de atención y control es de manera documental, es decir, nosotros debemos tener la evidencia, puede ser, como les decía, puede ser evidencia fotográfica o los expedientes de los trabajadores que fueron remitidos, todo esto. Identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos es documental y es la guía de referencia 1. Canalización de exámenes médicos es documental. La difusión, también la revisión o evidencia es documental. Y el registro de la evaluación y medidas de control de los trabajadores, obviamente, es documental. Ahora, como les decía, la vigilancia del cumplimiento de la norma le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esto es a través de sus verificaciones de inspección. Bueno, esto es muy reiterativo, ya se los he comentado. La Secretaría de Trabajo realiza las visitas de inspección. Estas visitas de inspección pueden ser ordinarias, es decir, la autoridad envía un oficio notificando con anterioridad que va a realizar una visita de inspección, o extraordinarias. Estas visitas se generan a partir de una denuncia y la autoridad se presenta sin previo aviso. Gracias por su presencia. Cualquier duda o aclaración, contáctanos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.